Hola a todos, vamos a empezar ya con el primer módulo de tarot. Este curso va a ser el curso de tarot predictivo, evolutivo y de numerología. Bueno, primero de todo vamos a ver cómo vamos a estudiar este tarot para poder interpretarlo bien. Lo vamos a hacer mediante dos barajas, que son la baraja de Marsella y la del Rider. Os las enseño porque esta de Marsella, por ejemplo, es de Grimaud. Os lo enseño porque dentro de los tarots de Marsella hay varios, no todos son iguales, igual que del Rider. Entonces os enseño las carátulas porque, pues si queréis compréis estos mismos. Este curso ahora va a ser el curso de los arcanos mayores, luego haremos el de los arcanos menores, y los arcanos mayores los vamos a estudiar, o las tiradas que vamos a hacer lo haremos con el tarot de Marsella. Así que si solo os queréis comprar un tarot, utilizamos el de Marsella, que es este primero. Vamos a estudiar las cartas con estos dos tarots porque son los más pedagógicos que hay para poder aprender. Porque la simbología es muy rica, porque en el de Marsella, por ejemplo, los personajes se miran, en el del Rider no. Y para explicaros toda la simbología y para poder hacer buenas interpretaciones, yo voy a hacer servir los dos tarots. Cada carta la vamos a estudiar con los dos tarots. Pero si solo queréis vosotros tener un tarot, con el de Marsella ya os vale para hacer las tiradas de los arcanos mayores. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Yo aquí tengo mis apuntes para poder seguir el PDF que os he preparado y así me voy fijando en el mismo orden. Bueno, ¿qué es el tarot? Bueno, pues el tarot es un oráculo. Está formado por 22 arcanos, que son estos de aquí, y por 56 arcanos menores. Los arcanos menores se dividen en 4 palos, ya lo sabéis, los oros, las copas, las espadas y los bastos. Pero esto lo veremos en otro curso. Nos vamos a centrar en estos 22 arcanos, que son los arcanos mayores. Aquí tengo los del Marsella y aquí tengo los del Rider. Entonces, ¿este oráculo para qué nos sirve? Bueno, para mucha gente el tarot sirve para predecir el futuro y para ver el pasado y el presente de una persona. Y sí, es cierto. Pero no solo sirve para esto. Para mí, el tarot es una herramienta terapéutica. Para mí es una guía donde me orienta a mí y puede orientar a mis clientes pues en temáticas de su vida, en cómo les va a ir, pero yo me gusta más el tarot evolutivo porque para mí el tarot no marca, no sentencia nada. Es una guía que tú lo puedes tener ahí como de complemento, de acompañamiento, pero nosotros acordaros que siempre tenemos el libre albedrío. Entonces, ir a la tarotista para que cada vez nos diga qué es lo que tenemos que hacer no es una buena solución. Porque pensar que la tarotista también se puede equivocar. Puede ser que ese día no esté muy fina y lo que nos diga pues realmente no sea aquello, no encaje bien. Nosotros pues lo veamos como una sentencia y que sí o sí hemos de tirar por ese camino y nos vamos a equivocar. Por lo tanto, para mí, y me gustaría que os tomarais el tarot como una guía, y además es una guía potente de crecimiento personal. Pero las cartas para nada ni marcan ni sentencian nuestro momento de vida, en ninguna de nuestras temáticas. Bien. Los arcanos mayores, a diferencia de los menores, lo que hacen es que hablan de nosotros mismos. Pensar que el tarot es un oráculo que nos advierte de cosas. Y los arcanos mayores hablan de nosotros mismos. En cambio, los arcanos menores hablan de cosas cotidianas, de nuestra vida cotidiana, hablan de cosas pasajeras, nunca de nosotros mismos. No es que sean más importantes unos que los otros, simplemente que son diferentes. Cuando aprendamos todos los arcanos, los mayores y los menores, ya podremos incorporar a las tiradas pues toda la baraja. Pero si solo se va a funcionar con unos arcanos, pues hay que aprender los mayores, porque se puede hacer todo tipo de tiradas solo con los arcanos mayores. En cambio, no podemos hacer ninguna tirada solo con los arcanos menores. Por lo tanto, si nos lo miramos desde este punto de vista, pues los arcanos mayores tienen mucha más importancia. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo para estudiar y para interpretar el tarot? Pues vamos a tener en cuenta 3 cosas muy importantes. La primera, el estudio y el conocimiento de cada arcano. Por ejemplo, aquí la carta del mago,
pues vamos a estudiar su simbología, tanto en la carta de Marsella como en la del Rider, que la tengo aquí en pequeñito porque no la hacen en grande. Vamos a estudiar la simbología de estas dos cartas para poder luego interpretarla. Estas dos barajas ya os he dicho que son las más pedagógicas, por eso tienen un simbolismo muy rico que nos ayudará mucho en nuestra formación. Esto es muy importante. Sin formación, tirar el tarot pues va a ser que no es una buena opción. La segunda cosa que vamos a tener en cuenta son nuestras sensaciones. Cuando nosotros hacemos una tirada, la que sea, los primeros segundos ya nos afloran unas sensaciones. Ya vamos viendo dónde están este tipo de cartas, dónde están las otras, dónde hay más personajes, dónde hay menos. Solo visualmente la sensación que tenemos, cuando ya hemos puesto todas las cartas en una tirada o las cartas que se necesiten para aquella tirada, ya recibimos unas sensaciones. Y aparte, dentro de estas sensaciones entrarían tres cosas muy importantes. Una son las miradas, que para eso vamos a utilizar el tarot de Marsella, porque en el tarot de Marsella los personajes que salen se miran, o miran para la derecha, miran para la izquierda, miran para algún lado, cosa que en el Rider no pasa, por eso utilizo las dos barajas. ¿Qué pasa con lo de las miradas? Pues que si dos personajes se están mirando, significa que se comunican, que se comprenden, que se entienden. Si no se miran, que uno mira para la derecha y el otro mira para la izquierda, pues puede ser que se comuniquen algo, pero está claro que tienen puntos de vista diferentes. No hay aquella compenetración. Esto es importante. También es importante la situación de una carta. Cuando nuestra consultante o consultante, hombre o mujer, nos hace una pregunta, hemos de ver si nuestro consultante sale en la tirada y si sale, en qué posición está. No es lo mismo estar en una posición más arriba o más abajo de otro personaje. La posición también nos va a indicar si ese personaje está actuando o tiene una importancia dentro de la tirada. Está más activo, está equilibrado, está pasivo, tiene una actitud pasiva dentro de esa pregunta que estamos formulando. Por lo tanto, también será muy importante que nos fijemos. Y por último está la distancia. La distancia que hay entre las cartas. No es lo mismo si yo soy la emperatriz y que al lado tenga un emperador, no es lo mismo que si el emperador está, no sé, 5 o 6 cartas en otro lado. La distancia hará pues que yo sepa que esos dos personajes están distantes, no están distantes, que es lo que pasa entre ellos. Por lo tanto, nos indicaría si están, por ejemplo, se sienten próximos o no se sienten próximos. Bien, entonces dicho esto, que son cosas que sí vamos a estudiar en todo el curso, todo esto que he explicado, lo de que si se mira o no se mira, la posición y la situación, luego está la parte de intuición. Claro que la intuición es muy importante, pero no podemos dejarlo todo en manos de la intuición. Primero, todos tenemos intuición. Hay personas que es verdad que la han desarrollado más o que ya han nacido con esta intuición. Pero la intuición es algo que se puede desarrollar con el tiempo. Es práctica. Además, no solo en el tarot. Si nosotros somos personas observadoras, la vida nos manda señales, que si nosotros estamos atentos, se nos va a ir desarrollando también más esa intuición. Entonces, ¿qué pasa si pensáis que no tenéis intuición? Pues no pasa nada, porque si vosotros tenéis una formación buena del tarot, podéis hacer unas interpretaciones muy correctas. ¿Qué pasa si además tenéis intuición? Pues que vais a hacer unas interpretaciones sublimes, que las vais a abordar. Aquello que dices, caray, hoy he hecho una lectura de tarot y es que me ha salido impecable, es que lo he notado, que me ha fluido una interpretación que parecía que no la dijera yo. Bueno, pues eso es una interpretación óptima. Pero ¿qué pasa si una persona solo tiene intuición y no tiene formación del tarot? No sabe nada de los símbolos, ni de los colores, ni de nada, no tiene en cuenta las posiciones. Pues que si un día esa persona está más bajita de intuición, porque esté pasando un mal momento, porque está cansada, por la hora del día que viene en la última hora y está ya que no puede más, pues entonces va a hacer una tirada, una interpretación que puede ser un churro, aunque sea una persona muy intuitiva. ¿Comprendéis? Entonces, no es lo más importante la intuición. Si la tenemos, perfecto. Si no, la vamos a ir adquiriendo. Pero la formación, el conocimiento y el estudio del tarot es vital para hacer unas buenas interpretaciones. Así que los que de momento no tengáis intuición
o creáis que no tenéis, no os preocupéis. Bien, dicho esto, vamos a hablar de cosas, de generalidades un poquito del tarot. Por ejemplo, ya os he comentado qué tipo de baraja os tendríais que comprar. Si solo queréis una, compraros la de Marsella. Después, cuando ya sepamos mucho más y ya lo tengamos al dedillo, todo este conocimiento, pues podemos comprarnos el tarot de los gatos, el tarot egipcio, el tarot de las diosas, da lo mismo. Todos los tarots sirven. Pero ahora al principio tenéis que funcionar con estos dos tarots porque son los más fáciles y son los que os ayudarán a acordaros a la hora de hacer la interpretación, ¿vale? Entonces, otra cosa a tener en cuenta es cómo vamos a barajar. Primero hay que escoger una baraja adecuada. Por ejemplo, para mí esta baraja es adecuada porque yo tengo unas manos que no son muy grandes ni muy pequeñas, pero más bien pequeñas, y a mí esto me va bien porque yo las puedo barajar sin ningún problema, no se me caen, no las pierdo y tal, me es cómoda. Evidentemente, si utilizara este tarot enorme, esto es imposible de barajar. Luego hay tarots pequeñitos, como este que yo tengo aquí, que la verdad es que es un tarot que a mí me encanta. Este es del Rider, ¿veis? Es un Rider y es diferente al que os he mostrado antes, ¿eh? Pensar que hay diferentes de cada uno, que ya os lo he comentado, y varían los colores. Por lo tanto, pues esta baraja a mí me gusta porque la puedes llevar en el bolso. Es cómoda para barajar, no hay ningún problema, es muy fácil y la podéis llevar en el bolso. Nunca se sabe cuándo vais a tirar el tarot. Entonces, que sepáis que hay diferentes medidas. De esta que yo utilizo yo, que es la medida estándar, hay una que es un dedito o un dedito y medio más grande. Para las personas que tengáis la mano más grande, pues quizá os es más cómoda. Es cuestión de probarlas y con la que os sintáis mejor. Entonces, aparte del tamaño de la baraja, que es muy importante, una cosa que parece una tontería pero no lo es cuando nosotros ya tiramos el tarot a personas, sean amigos cuando estáis empezando o familia, o si tiráis profesionalmente. Si yo estoy barajando así, vosotros me estáis mirando, vosotros veis el reverso de la carta, no veis las cartas en sí. Y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que barajar así. O sea, a nuestra consultante, o hombre o mujer, le damos siempre esta cara de las cartas. Porque si yo barajo así, que vea las cartas, la persona, si está nerviosa, todavía se pone más nerviosa. Porque empieza a decir, uy, ahora ha pasado el diablo, uy, ahora ha pasado no sé qué. Que ya tiene la creencia que dependiendo de lo que va a preguntar, si le sale el diablo, es horroroso. Que igual no, pero ya no lo sabe. Y se va poniendo nerviosa la consultante. Entonces, tener en cuenta siempre de barajar las cartas y que el reverso de la carta mire al consultante que tenéis. Así no se va a poner nervioso. Luego otra cosa es que, supongo que sabéis que en Europa nosotros tiramos las cartas del derecho. No utilizamos las lecturas tirando las cartas del revés. Cuando se tiran del revés, las personas al barajar hay momentos que hacen así para que las cartas se vayan poniendo del derecho y del revés. Y cuando ellas las pongan en la lectura, les salgan unas invertidas y las otras derechas. Entonces las invertidas pues hacen la interpretación en negativo y las que están derechas en positivo. Pero en Europa no lo hacemos así. En Europa siempre las leemos al derecho. Pero no pasa nada porque lo importante es conocer el tarot. Da lo mismo si vais a leer al derecho, al revés, esto da lo mismo. Las personas que leemos al derecho, pues argumentamos que interpretaremos la carta en negativo dependiendo de las cartas que tengan alrededor, de la carta que tengan a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, y también incluso en diagonal. Y luego otra cosa, si son tiradas que no son de poner las cartas en filas, que son tiradas ya, por ejemplo, la tirada del corazón o la tirada de la cruz celta, que cada carta tiene una posición, esa posición ya nos está indicando cómo hemos de interpretar la carta, si en positivo o en negativo. O muchas tiradas al final te dicen consejo de la tirada. Un consejo siempre se interpreta en positivo. El tarot no te va a dar un consejo en negativo. Por lo tanto, aunque a mí en el consejo me saliera una carta invertida, yo le tendría que dar la vuelta a la carta. Por lo tanto, da lo mismo. Y si vosotras sois de un país sudamericano y queréis tirarlas del derecho y del revés, pues lo podéis hacer igual.
porque lo importante es que tengáis el conocimiento y la formación de qué significa ese arcano, en positivo, en negativo, y también qué significa dependiendo de la pregunta. Porque un arcano no es lo mismo la interpretación que le vas a dar si la pregunta va de trabajo, va de crecimiento personal, va de tu karma o va del amor. ¿Vale? O sea que no os preocupéis por esto porque no es lo más importante. Lo más importante es conocer el tarot, carta por carta. Bien, vamos a seguir. Hay personas que también preguntan si las cartas se deben cortar, no se deben cortar, si le tenemos que dar a nuestra consultante para que las voy a ir poniendo del derecho, para que las baraje también. Bueno, para mí esto es muy personal. Yo pienso que cada cual tiene que hacer lo que sienta. Yo en mi caso siempre las barajo yo. Y entonces sí que le digo al consultante si quiere cortar o no. Si quiere cortar, que corte. Normalmente pueden hacer 1, 2 cortes. Bueno, si me dicen yo quiero hacer más, bueno, pues igual a mí no me importa, le digo que sí, pero con 1 o 2 cortes para mí hay suficiente. Pero esto es personal. Yo lo que no hago es darle las cartas a la consultante para que las baraje. ¿Y por qué lo hago esto? Bueno, pues no lo hago porque hay personas, imaginaos que os viene una persona mayor que no tiene mucha destreza barajando, porque normalmente pues no lo hace, no baraja cartas, ni de juegos, ni de azar, ni de nada, y entonces le dan las cartas y a lo mejor pues se le empiezan a caer, o se caen por el suelo, las mezcla todas, o sea, es más un apuro para ella que el servicio que están haciendo. Pensar que las cartas son símbolos, es el lenguaje del inconsciente. Entonces, no hace falta que baraje las cartas la consultante, porque en cada tirada está el consultante y la tarotista, sus inconscientes están ahí poniendo esa energía. Por lo tanto, aunque solo corte, e incluso si no quiere cortar, no pasa nada. No hace falta que toque las cartas. Luego hay personas que son muy reacias que toquen las cartas, hay tarotistas que no dejan que toques absolutamente nada. Bueno, pues esto os lo dejo a vuestro libre albedrío, lo que sintáis. Yo lo que hago es lo que os he dicho, yo mezclo las cartas, entonces hago así y le digo, usted corte. Y normalmente te preguntan, ¿con qué mano? Bueno, ya sabemos que la mano derecha es el consciente y la mano izquierda es el inconsciente. Yo le digo siempre lo que usted quiera, lo que le salga, da igual. Da igual. Que no os metáis paranoicas con esto porque no pasa nada que lo haga con una mano o que haga con la otra, que haga 2 cortes o que no haga. Lo que sienta es lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Esta por lo menos es mi opinión, ¿eh? Bien. Vamos a ver qué más os quiero explicar en este primer módulo. Vale, ¿dónde vamos a guardar las cartas? Bueno, pues las cartas para mí son algo sagrado. No son cualquier cosa. No son para jugar a un juego de azar, de la brisca o del póker o de lo que sea. No. Para mí esto es una herramienta de trabajo. Y en mi caso, una herramienta terapéutica. Entonces, las cartas hemos de guardarlas, cuando ya las hemos sacado de la caja, en un sitio que sea para nosotros bonito, que nos guste y que sea funcional y que sea práctico. Entonces, hay personas que las guardan en cajas de madera o yo, por ejemplo, tengo una pechina que ahora no la he traído, que es muy grande, que además es natural y que me hice una caja con esta pechina. Y algunas de las cartas, porque yo tengo varias, las guardo allí. Pero si no, lo más funcional pues es una bolsita del color que queráis. Aquí hay diferentes modelos, que os la podéis hacer vosotras también, mejor todavía, y las guardáis allí. Así las podéis transportar sin ningún problema, no les pasa nada, porque ¿qué pasa si las guardáis en la caja? Que las cajas, de tanto sacar y poner las cartas, si es que lo guardáis así, lo ponéis en el bolso, se dan golpes con todo lo que lleváis en el bolso, y se rompen las cajas y luego se salen las cartas por el bolso, bueno, y es un jaleo. Entonces lo mejor, para mí lo más práctico es una bolsita, del tamaño que queráis, color que queráis, y si la queréis hacer vosotros, pues mejor que mejor, porque ya le vais a estar poniendo vuestra energía. Luego, otra cosa importante que quiero remarcar es que nosotros tenemos que tener ética a la hora de tirar el tarot. ¿Y esto qué es? Pues ética es que tenemos que tener cuidado en cómo nos expresamos, hay que ser asertivos y empáticos con el consultante o la consultante.
Veamos lo que veamos, a veces vemos cosas que no son muy agradables, pero hay que decirlo de una manera suave. Yo no digo que no se diga, pero no hay que decirlo a rajatabla. Porque si esa persona es de las que para ella el tarot sentencia y marca, depende de lo que le digas, le puede hundir la vida. Ahora está mi gato aquí, que se quiere quedar aquí. Bueno. Blackie, sur, va. Como veis, tengo un gato negro que le gusta mucho el tarot. Bueno, pues lo que os decía. Imaginaros que vosotros veis que os pregunta por su relación. Y es una señora, no sé, de 50 años, de mediana edad, que empieza a tener un poco de problemas con su marido, o está notando que pues, su relación se está enfriando, no sé, cualquier cosa, y os dice, oye, mírame mi marido. Y vosotros veis que su marido pues, está súper alejado de ella, que en la cabeza tiene una estrella que sería una chica joven, yo que sé, que veis que la cosa no está muy bien. Lo que no le vais a decir a la señora, uy señora, tiene razón usted de sospechar, porque su marido le está pegando los cuernos desde hace tiempo. Eso no se puede decir. Primero porque nos podemos equivocar, y segundo que no son maneras de decir las cosas. Nosotros le podríamos decir, pues mire, pues sí, parece ser que hay un distanciamiento entre ustedes, que su matrimonio o su relación de pareja pues parece que se está enfriando. No sé, quizás su marido tiene ahora en la cabeza otras cosas, no está tanto por usted. Pues bueno, vamos a buscar soluciones que usted pueda hacer y que se pueda poner un poquito la consultante las pilas para que se dé cuenta de lo que está pasando y le pueda poner remedio si es que tiene remedio. Además, pensar otra cosa, hay muchas mujeres, o el sexo contrario, da igual, que del fondo saben que su marido tiene a otra persona, que hay una tercera persona, pero es que no lo quieren saber, o no les interesa, les duele, pero bueno, van tirando. Entonces, como tampoco sabemos si lo quiere saber seguro, pues no se lo vamos a decir, y menos así a rajatabla, de esta manera tan radical. Podemos decir, pues eso, que la relación sí que se está enfriando, que debería ya pensar en hacer alguna cosa para acercarse más, que pueden intentar, pues no sé, salir más juntos, hacer cosas solos, tener algún proyecto juntos, no lo sé, alguna cosa, darle un poco la vuelta, con un poco de mano izquierda, para que la señora no se vaya hundida de la consulta. Y esto es genética, y va con todos los temas. Si vemos, por ejemplo, que te preguntan por el trabajo o que te preguntan por el dinero, no le vas a decir, uff, usted el trabajo lo va a encontrar, pero seguro, seguro que no, porque pobre persona. Hay que decirle, hombre, pues el trabajo de momento parece que va lento, pero seguro que llega. Vamos a buscar soluciones, vamos a buscar qué puede hacer para que este trabajo le venga más rápido. A lo mejor es que no está buscando en el sitio adecuado, o quizá tiene que ampliar su búsqueda, no lo sé, alguna cosa que se nos tiene que ocurrir en el momento. Para eso vamos a estudiar carta por carta. Y os voy a dar muchas maneras de interpretar una carta, diciendo lo mismo, pero con otras palabras para que vosotros lo podáis encajar en las tiradas que hagáis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a seguir. Vale, luego otra cosa que para algunas personas es importante es si las cartas cuando las compras, habéis comprado vuestra baraja, y hay personas que las consagran, hay otras que no. Esto también es una cosa que la persona tiene que sentirlo. Si vosotros sentís que las queréis consagrar, pues lo consagráis. Que no, pues no lo hagáis. No por eso las tiradas van a ser ni mejores ni peores. Entonces voy a deciros, no sé, 2 o 3 maneras o 4 de consagrar las cartas que podéis hacer, unas son muy facilitas, por si os surge el querer hacerlo. Una manera es una manera muy, muy sencilla. Podéis poner las cartas, toda la baraja, Aquí solo tengo los arcanos mayores, pero pondríais toda la baraja. Cerráis vuestra bolsita y podéis encender un incienso. Ahora este no está encendido, pero lo encendéis y pasáis la bolsita dando vueltas hacia la derecha, en sentido de las agujas del reloj, y vais pidiendo, por favor, que las cartas se consagren, que se llenen de energía, de una luz brillante que viene del universo, que os lo podéis vosotros además imaginar, lo podéis visualizar. Estáis nada, el ratito que consideréis, y cuando ya creáis que están consagradas y cargadas, pues lo dejáis. Lo mismo podéis hacer con una vela. Podéis encender una vela y con el fuego de la vela, con la llama de la vela, lo mismo.
cada una con sus palabras, con sus frases y el tiempo que considere necesario. Otra manera de hacerlo, que es lo que normalmente yo hago, es que me levanto, yo ahora estoy sentada pero me levanto, cojo las cartas con una mano, cierro los ojos y pido a la esencia del universo, a la fuente, a Dios, cada uno su palabra, que por favor consagre estas cartas, que las cargue con la energía necesaria para poder ayudar a las personas y hacer buenas interpretaciones. Esto lo hago con los ojos cerrados y llega un momento que yo noto que me tambaleo y sé que está hecho el trabajo. Esto es mi manera, pero cada cual puede hacer lo que quiera. Otra manera, que hay personas que les gusta, como en las cartas están los 4 elementos, hay personas que ponen los 4 elementos. Yo aquí, pues por ejemplo, la tierra tengo un mineral, el fuego tengo una vela, el agua sería un vaso de agua, con agua que ahora no tiene, pero le ponéis agua. Y el aire pues sería el cono de incienso, por ejemplo, ¿vale? Entonces se enciende la vela, se enciende el incienso y vais pasando en sentido de las agujas del reloj también vuestras cartas. Vais pasando las cartas pidiendo que se consagren, que se carguen con la energía de los 4 elementos, repetís los 4 elementos, podéis visualizar que viene también una luz blanca del universo que os entra por vuestro chakra corona, que os baja hasta el plexo solar y sale por los brazos y vuestras manos y impregna esa luz blanca brillante las cartas y se van cargando de esta manera. Cuando ya estéis, que consideréis que ya estáis, podéis dejar las cartas aquí en medio si queréis y dejáis que se apague la vela y el incienso y ya estaría consagrado. Eso sería otra manera. Pero ya repito que no es necesario hacerlo. Quien lo sienta hacer, que lo haga. Y quien no, pues que no haga nada, no pasa nada. Hay personas buenísimas, tarotistas buenísimas, y que no tienen sus cartas consagradas. Pues no pasa nada. Os lo dejo a vuestro libre albedrío. Muy bien, vamos a salir. Vale, vamos a seguir. Bueno, ahora ya, para entrar un poco en materia, vamos a hablar un poquito de las cartas en cuestión. Entonces, os voy a hablar, os he dicho antes que, bueno, no sé si lo he dicho antes, si no lo digo ahora. Las cartas, estamos con el tarot de Marsella. En las cartas hay personajes. Hay 6 personajes básicos. ¿Cómo se estipulan estos personajes? Pues se estipulan por la edad de la persona y por el sexo. Y ahora luego explico lo del sexo, que es importante una cosa. La edad de la persona, ¿cómo es? Bueno, los personajes son, esperad que los encuentre. Son el sumo y la suma. Son el emperador y la emperatriz. Y son el carro y la estrella, que ahora encuentro, está aquí. Estos son nuestros 6 personajes básicos. Luego ya veremos que hay 4 más. Estos son los básicos. Porque una emperatriz, da igual si está casada o no está casada, si algún día tiene pareja o tiene marido, será un emperador. La suma sacerdotisa o la suma o la papisa, cada uno le llama como quiere, pues tiene al sumo, o al papa o al sumo sacerdote. Y el carro, que son parejas jóvenes, tiene a la estrella. ¿Cómo va lo de las edades? Las edades que comprenden entre 30 años y unos 65, 70 máximo, entrarían dentro de la categoría de emperatriz y emperador. A partir de los 65-70, que es cuando una persona se jubila, ya serían esta pareja que son más mayores. Y estos serían las parejas jóvenes menores de 30 años. Así es como está estipulado el tarot. Los personajes siempre son así. Entonces, lo del sexo, ¿qué quería decir? Bueno, pues que si es una persona que es homosexual, no pasa nada. Él es el emperador y su pareja, si la buscamos en el tarot, va a ser la emperatriz. Da igual que la emperatriz aquí tenga una figura de mujer y la pareja de vuestro consultante sea un hombre. Esto da lo mismo. Vosotros os tenéis que poner en la cabeza y tenéis que memorizar
que siempre la pareja de la emperatriz es un emperador. El sexo que tenga el consultante y la pareja del consultante no nos interesa, no importa. Los trataremos como pareja, como os he dicho. Emperatriz y emperador, el sumo y la suma, la estrella y el carro. Esto es lo primero que vais a aprender del tarot, que hay personajes. Muy bien. Ahora vamos a aprender otra cosa, y va a ser los colores. Los colores que hay en el tarot, que como veis son muchos. Entonces, para los colores, os voy a decir qué significa cada color y voy a poner algunas cartas para que veáis pues dónde aparece en la carta, en ese símbolo, ese color. Entonces, vamos a hablar primero del color rojo. ¿El color rojo qué os inspira? Pues inspira deseo, pasión, energía física, instinto, dinamismo, controlar nuestras necesidades emocionales, se relaciona con el signo de Aries, por ejemplo. ¿Y dónde encontramos, en las cartas del tarot, dónde encontramos rojo? A ver, que voy a pasar de... Vale. Mira, por ejemplo, de un personaje que hemos hablado, el emperador. El emperador tiene sus brazos, son rojos, está cubierto con algo rojo. Es verdad que también tiene azul y también tiene amarillo, pero hablando del rojo y de los brazos, ¿cómo actúa? Porque los brazos es cómo actúas. Pues actúa con pasión, con firmeza. Este emperador, su manera de hacer es firme, con pasión, ¿verdad? Como todos los emperadores, ¿no? Os vais a acordar seguro fácil. ¿Quién más tiene rojo? Por ejemplo, el loco. El loco tiene varios colores, pero ¿con qué se cubre para ir por la vida? Con el color rojo. Entonces, ¿cómo va por la vida? Pues con pasión. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poner las cartas grandes porque ya que las tengo, ahora que pienso, pues lo vais a ver mejor. La estrella, por ejemplo, aunque no sepáis nada de cartas, está fluyendo agua de unas jarras que son rojas. El agua son emociones. Entonces, ¿cómo fluyen las emociones en este personaje? Con pasión, por ejemplo. ¿De acuerdo? En fin, ya os he puesto algunos ejemplos del rojo. Vamos a pasar a otro color. El azul. ¿Qué nos inspira el azul? Pues el azul es el color de la espiritualidad. Es un color que nos da paz, que nos tranquiliza. También a veces nos habla de las emociones, porque veremos que en muchas cartas salen aguas de un mar, de una fuente, de una piscina, y depende del tono del agua, del color azul, y de si está el agua movida o no, nos hablará de emociones. Por lo tanto, el azul es espiritualidad, tranquilidad, sosiego, paz. Exactamente. Y las emociones. Entonces, ¿dónde vemos, por ejemplo, un color azul? Pues mirar. Aquí en la suma vemos que está cubierta mayoritariamente de azul. Es una carta de espiritualidad. Es una carta muy reflexiva. Esto es lo que nos está indicando el color. ¿A quién más, por ejemplo, podríamos poner? Pues la estrella, que antes os la he puesto, tiene el pelo de color azul, no sé si lo habéis visto. La estrella tiene el color azul y esto nos da pistas de cómo es este personaje. Tiene una mente, porque la cabeza es la mente, espiritual. Otros personajes, otras cartas, mejor que personajes. Por ejemplo, mira, el ermitaño, que es muy azul también. Esta carta nos habla de muchas cosas, pero entre ellas vemos que es una carta espiritual. En fin, vamos a pasar por otro color. El color amarillo. Bueno, el color amarillo nos habla sobre todo de la inteligencia práctica. Práctica y emocional, rige la razón, la lógica, nos da libertad, nos ayuda a vencer obstáculos y a librarnos de nuestros bloqueos. Entonces, a ver, una carta que lleva azul. A ver, por ejemplo, el emperador, que ya lo he sacado antes.
Este emperador vemos que tiene un cetro, que es con el que manda, ¿no? Lo tiene así para mandar. ¿Y cómo hace este mandato? Pues con inteligencia práctica. Además ya hemos visto que con firmeza, pero es que además es inteligente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otra carta que la veremos en el Tarot Rider, por poner otro tarot, vemos que el loco, en la carta del Rider, porque en el de Marsella es diferente, esta sería el de Marsella. En el de Marsella el loco tiene los colores muy equilibrados, pero en el Rider todo el fondo es amarillo. ¿Qué nos está diciendo? Pues que el loco tiene mucha inteligencia práctica y emocional, ¿vale? En fin, vamos a hablar ya de otro color. Por ejemplo, el verde. ¿El verde de qué nos habla? De naturaleza, nos habla de fertilidad, entre otras cosas. Nos habla de armonía, de tranquilidad, de renovación, de equilibrio, de esperanza. Entonces, a ver, cartas donde salga el verde. Os estoy enseñando solo las de Marsella porque son las que tengo en grande. Luego, cuando veamos carta por carta, os voy a enseñar las dos barajas, ¿eh? Aquí, en el juicio, vemos que esto es de color verde. Y nos indica que es una carta de renovación. Esto es una tumba, ¿eh? Pero este verde dice que va a haber una renovación, porque el verde es fértil, ¿vale? Otra carta sería, ahora sí que tengo que coger el Rider porque se ve mejor. A ver si la encuentro. No sé, ahora está la última. Para que vayáis vosotros viendo. Está aquí, a ver. Les quiero enseñar una en cuestión. Que ahora no me sale, basta que la busque para que no me salga. Bueno. Bueno, si no la encuentro pasamos a otro color, ¿eh? Da igual. Da igual, la cuestión es que os quedéis que con el verde tiene que ver con la fertilidad. Luego vamos a ver del color carne. El color carne es un color que nos indica que la carta es material. O sea, que indica materia. Por ejemplo, la carta de la torre. Es algo material. Puede simbolizar un edificio, por ejemplo, la torre. Y es de color carne. A ver qué más. Es de color carne en el Marsella, porque en el otro no, en el Rider no es de color carne. Otra carta que nos puede hablar de cosas, el color carne. La emperatriz. ¿Dónde está sentada? Está sentada en un trono que es de color carne. Significa que trabaja a nivel material, por ejemplo, esta carta, ¿de acuerdo? Ya cuando hablemos de carta por carta van a salir más ejemplos. Luego vamos a hablar del color negro. El color negro nos indica lo oculto, la profundidad, la concentración. Lo que está se asocia a Escorpio, lo misterioso, austeridad, aislamiento. Las dos columnas, una blanca y una negra, y aquí de la suma del Rider nos habla de esto. Luego lo vemos también el color negro mucho en la carta de la muerte. Y por supuesto en la carta del diablo.
Todas estas cartas son del Tarot Rider, por eso os digo que manejo los dos, ¿de acuerdo? Porque así nos vamos a ir acordando del simbolismo de cada carta, y es mucho más fácil, ya lo veréis. Muy bien. Y ahora os voy a poner algunas cartas para que podamos hacer un poquito una interpretación de esto que os he dicho que leemos del derecho, del revés. Pues voy a hacer unas pequeñas interpretaciones de algunas cartas puestas una al lado de la otra para que podamos empezar a interpretar. Vamos a poner unas cartas una al lado de la otra porque aunque no conozcamos todavía las cartas, ya las sensaciones que vamos a recibir ya podéis vosotros, quiero que practiquéis un poquito esto de las sensaciones y todo esto, ¿vale? Entonces imaginaros esta combinación que ahora os la giro. Ya sé que no conocéis las cartas, pero aquí aparece el diablo, el sol y la muerte, que más o menos seguro que os gusta la del sol, las otras nos dan un poco de yuyu, ¿no? Bueno, esta sería una interpretación de 3 cartas muy sencillitas, que podíamos hablar del pasado, del presente y del futuro. Y aquí sin saber nada podríamos decir, bueno, pues en el pasado mi consultante tuvo una serie de problemas, porque no sabemos de qué va el diablo, pero en el presente parece que se aclaran estos problemas, que sale el sol, que va a brillar, está brillando en este momento, y luego aquí con la muerte aparece un cambio, que es un cambio radical. No sabemos lo que va a pasar después porque solo son 3 cartas, pero ya podríamos hacer esta interpretación, que veréis que si yo ahora varío las cartas, pues la interpretación cambia. Por ejemplo, si lo pongo así, pues podríamos decir, mi consultante en el pasado tuvo unas complicaciones, hubieron problemas, en el presente está haciendo un cambio muy drástico, radical, y en el futuro va a brillar el sol. Se arregla todo, sale el sol y se aclaran las cosas. Pues esto es lo que quiero que practiquéis un poquito, si tenéis ya la baraja, para ver qué sensaciones os llegan, aunque no sepáis nada de las cartas, no importa, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tengo aquí 2 cartas muy negativas, os voy a decir también, así como os he hablado de los personajes que habían, os voy a hablar de unas cartas que son más bien negativas. Y estas cartas son las siguientes. Ya para que os las vayáis recordando, son estas. Son el diablo, la muerte, el colgado, la torre y la luna. Todas las cartas tienen de positivo y de negativo, pero quizá estas son las que tienen mayoritariamente pues una parte muy negativa, pero también tienen su parte positiva. Entonces, no les hagáis ascos, porque es que depende de la pregunta que la consultante haga o el consultante, nos va a ir bien que nos salga un diablo o que nos salga una muerte, ¿vale? O sea, que no les cogéis mal rollo porque todo depende de la pregunta y también depende de cómo están acompañadas. Porque si en una pregunta, una de estas cartas que parece que no es muy buena, está rodeada de cartas muy buenas, toda la negatividad de esta carta se anula. Por lo tanto, yo os digo ya, para que lo sepáis, que estas 5 cartas son las que entorpecen un poco las lecturas. Sobre todo la luna es una carta que es difícil de interpretar en muchas temáticas, pero ya lo iremos haciendo, pero que aún así también tienen su parte positiva. Así que no os desesperéis y no les tengáis miedo a estas cartas, porque de verdad que ya veréis que tienen su parte positiva. Muy bien. Ahora vamos a seguir un poquito, pues como esto que os he dicho, de interpretar un poco las cartas, más que nada para la sensación que tenéis, al verlas también, voy a poner alguna cosa facilita. Por ejemplo, esta combinación, la emperatriz y la luna. La emperatriz que está mirando a la luna, ¿eh? Vale, es que como os lo estoy poniendo al revés, vale. La emperatriz en principio la vemos y nos da buen rollo, la emperatriz, una persona que está bien sentada, va bien vestida, tiene una corona, tiene un cetro, por lo tanto es alguien que no es cualquiera, por lo tanto la consideramos positiva, ¿verdad? Y está al lado de la luna. Bueno, la luna, aunque no lo sepáis, puede ser que sea una persona muy intuitiva, que es lo positivo de la carta, o puede ser
que sea una persona, ¿qué es la luna? La luna es lo contrario del sol, no nos da claridad, como que es que tenemos un velo delante y no vemos con claridad. Nos puede dar dudas, confusiones, no ver las cosas claras. Entonces, si yo veo esta combinación, podría ser, como esta emperatriz está mirando a la luna, no están al revés. Os quiero que os fijéis en esto, por lo que habíamos hablado de las miradas, ¿vale? No están así, están así. La emperatriz está mirando a la luna. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Si la considero a la emperatriz como un personaje, podría decir, esta persona, ahora en este momento, parece que esté como un poco nublada, ¿no? Que no acaba de ver salir el sol, que no acaba de ver las cosas claras, está en algún problema de su vida que no lo acaba de ver con claridad, tiene como una nebulosa y no ve las cosas claras. Pero, si yo lo pongo así, y le pongo una carta de las muy buenas, por ejemplo esta, que es una carta muy buena, la estrella, ya solo con ver la carta nos da buen rollo. ¿Yo qué diría? Esta emperatriz le está dando la espalda a eso que no veía claro, que no sabía por dónde tirar, que estaba desorientada, y ahora ¿a dónde mira? A la estrella. Esta emperatriz ha dejado de lado, ha dejado atrás ese enturbiamiento que tenía, se ha empoderado en su presente y en el futuro que tiene ilusiones, proyectos, ¿vale? Esto sería un poquito para practicar todo lo que hemos hablado de las miradas, de las sensaciones y todo esto, aunque no sepáis nada de las cartas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la simbología. De la simbología de las cartas, pero no carta por carta. Simplemente que sepáis una serie de cosas. Y es que un personaje, cuando tenemos cualquier personaje, lo que tiene en la parte de arriba este personaje es de lo que el personaje está pensando. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿En qué está su mente entretenida? ¿De acuerdo? Los brazos, ya he dicho antes con el emperador, que es cómo actúa. El abdomen, digamos, o los ropajes, nos tenemos que fijar en los colores porque nos van a hablar de su personalidad. Y todo lo que es el tema de las piernas, que a esta hora no sé, he puesto uno que no se le ven las piernas. Las piernas nos hablan de hacia dónde va este personaje. A ver si encuentro este, ¿vale? Las piernas nos dirían si está activo o no está activo y hacia dónde va la carta. Y luego las miradas. Aquí vemos que estos dos personajes, cada uno mira hacia un lado diferente. Pues si se mira para la derecha, están mirando al futuro. Si miran a la izquierda, están mirando al pasado. Eso es en lo que nos hemos de fijar. Y con las miradas no solo miran al futuro o al pasado, sino que miran a alguien, a otra carta. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y claro, los que miran de frente ya se supone que miran pues al presente. ¿Vale? Más cositas. Ahora vamos a mirar, como ya conocéis los colores, vamos a mirar un poquito algunas cartas para que os deis cuenta no solo de los colores que ya lo habéis aprendido, sino alguna cosa más. Pero así un poco como pinceladas, ¿eh? A ver, voy a coger las cartas. Vale, la primera, el mago. Vale, ¿yo qué quiero destacar de esta carta? Antes os he dicho que el mago, aquí en la carta de Marsella, tiene los colores amarillo, azul, rojo y los tiene, no predomina uno más que el otro. Por lo tanto, podríamos decir que esta carta, este personaje, es una persona equilibrada. No tiene ni más pasión, ni más inteligencia, ni más espiritualidad, no, es una persona equilibrada. ¿En qué nos podemos fijar también? El gorro que lleva. Este gorro lleva el infinito, por lo tanto, y además tiene color verde, que significa fertilidad, creatividad, y el infinito, ¿qué es? Pues que tiene infinidad de proyectos, de ideas, de pensamientos,
¿De acuerdo? Serían cosas que os puedo decir ahora, porque no quiero adelantarme, ¿eh? Vale. Cosas que os quiero decir también de otras cartas. Por ejemplo, el carro. El carro ya sabemos que es un personaje también. Es una persona menor de 30 años y es de un chico, de sexo, digamos, masculino. Aquí lo que os quiero decir es que tiene el pelo suelto y ondulado. Y además es amarillo. Como es amarillo, sabemos que tiene inteligencia práctica y emocional. Pero cuando veamos el pelo suelto y ondulado, además quiere decir que tiene voluntad. Y esto es importante saberlo. Otra cosa que os quiero decir referente a los pelos y las barbas y todo esto, a ver si me sale el ermitaño, yo lo explico, que quiero que lo veáis. Claro, como se me han desordenado. Este ermitaño, aparte del pelo ondulado y suelto, tiene barba. Esto en el tarot indica que este personaje tiene sabiduría, es una persona sabia. Ya sabemos que además es espiritual y muchas más cosas que diremos después. Pero os estoy dando pinceladas de cositas para que vosotros ya le vayáis cogiendo el gustillo al tarot. Después, una carta que a mí me encanta, pues es la estrella. Ya hemos aprendido que también es un personaje, es una chica joven. Y vemos que también tiene el pelo ondulado y además es azul, que hemos dicho que ya era espiritual. Pero lo que yo quiero destacar de esta carta no es el pelo, que está muy bien, es que está desnuda. ¿Y qué significa cuando alguien sale desnudo en el tarot? Pues que se muestra tal y como es. No se enmascara con ningún ropaje. Por lo tanto, eso ya nos da unas pistas de cómo puede ser el personaje. Muy bien. ¿Qué más os puedo decir? Quiero deciros una cosa que prestéis atención, porque ahora me gustaría que si os compráis el tarot os fijéis en todo esto, los colores, alguna cosa que voy adelantando ahora, pongáis las cartas y, yo qué sé, hagáis alguna pregunta y a ver qué sensaciones os llegan. Otra cosa que os tenéis que tener en cuenta, fijaros en los detallitos. Es que en el tarot todo lo que está por algo, ya vais viendo. El sumo, que ya hemos visto que era un personaje mayor, que puede estar jubilado, tiene mucha simbología la carta, pero en lo que ahora quiero que os fijéis es que lleva guantes. ¿Y qué significa que lleva guantes en el tarot? Los guantes significan que esta persona a la hora de comunicar tiene tacto, o sea que es asertiva. Otros comunicarán de otra manera, pero él es una persona, es un buen orador, un buen mediador y tiene tacto a la hora de expresarse. Bueno, pues es un detallito que hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Otra carta. Ya sé que no conocéis ninguna, pero bueno, de momento algo ya sabéis. La carta de la fuerza. Aquí lo que quiero es que veáis que ella actúa con inteligencia porque tiene los brazos de color amarillo, como veis, pero tiene los puños de los brazos de color carne. O sea que es inteligente, pero además es práctica a la hora de actuar. Tiene practicidad esta carta. Y es importante también saber este sentido práctico que tiene. Más cosas que nos podemos fijar. Todo con esto de las sensaciones, Pero ya veis que solo mirando las cartas, de verdad que si nos fijamos, nos da muchísima información. A ver, por ejemplo, estoy buscando a la suma sacerdotisa, que estaba la última. Fijaros. ¿Cómo está esta señora? Ya sabemos que es un personaje mayor, pero está sentada y no se le vienen los pies. Por lo tanto, ¿esta carta tiene alguna acción? No, es una carta pasiva. Antes ya hemos dicho que era reflexiva y espiritual, pero es que además es que no se le ven ni los pies. Por lo tanto, no está para salir corriendo, no está llamada a la acción esta carta. Fijaros que el emperador está en un trono y está como reclinado en el trono. Y tiene aquí las piernas que parece que hagan un 4, que también nos indican espiritualidad, que ya sabemos que tiene color rojo, color azul, pero está sentado, no está del todo sentado, bien sentado, está como reclinado y tiene el pie puesto de una manera en forma de 4 que
nos dice que es activo, porque está preparado para la acción. Si tiene que salir corriendo, va a salir corriendo. Por tanto, esta carta sí que nos demuestra que es una carta activa. ¿Vais viendo las diferencias? Bueno, y luego también dentro de todas las cartas, que espero que las vayáis viendo una por una, porque ya debéis tener vuestra baraja comprada, os la vais a comprar enseguida, veréis que tanto en el Rider como en el de Marsella salen otras muchas cosas dentro de las cartas. Por ejemplo, los cetros, que los cetros indican poder, como el emperador, pero quiero que os fijéis, por ejemplo, en la emperatriz, a ver si me sale, que también lleva un cetro. Bueno, hay varios personajes que llevan un cetro, ¿eh? Fijaros, la emperatriz también lleva un cetro, pero ¿cómo lo lleva? No lo lleva tan rígido, no lo lleva tan erguido, lo lleva ladeado. Por lo tanto, parece ser que ella pues es más diplomática, no es tan rígida como el emperador. También veremos en otras cartas que salen escudos. Los escudos nos hablan de protección, por ejemplo. Y ya nos daremos cuenta que en algunos escudos sale el dibujo de un águila, pero a veces tiene las alas para arriba, las tiene para abajo. Todo esto hay que irlo viendo con la baraja e ir tomando conciencia de todos estos detallitos que son muy importantes. Luego también vemos que en algunas cartas salen espadas. Por ejemplo, la carta de la justicia, fijaros, la carta de la justicia lleva una espada. ¿Y cómo está esta espada? Está más tiesa que un palo, recta, inflexible, totalmente. Pero os quiero enseñar otra espada que da miedo y todo. Bueno, miedo no, no le coges miedo. Que es el diablo. Fijaros aquí esta espada. La lleva recta, pero es que esto no es lo importante del diablo. Lo importante es que no tiene empuñadura, la está cogiendo por el filo de la espada. Esto que nos indica que esto es un riesgo, porque es fácil que se corte. Por lo tanto, esta carta, de alguna manera, solo viéndola, ya sabemos que indica riesgos. ¿Os dais dando cuenta cómo es? Además, muy divertido, ¿no? Bueno, a mí me gusta, porque solo con verla sin saber nada podemos ya deducir muchas cosas de la carta. Bueno, luego también salen otras cosas. El ermitaño lleva un bastón que se apoya en el suelo. En otras cartas pues salen flores, por ejemplo. Las flores nos indican proyectos, cosas que se han materializado. Por ejemplo, os lo enseño ahora si me sale rápida la carta, si no lo dejo para cuando demos la carta en sí. Bueno, sí, sale rápida. Aquí en el Rider, el mago, que es muy diferente a la carta del mago de Marsella, vemos que hay flores arriba y abajo. Él con su varita está, digamos, como invocando o queriendo materializar sus pensamientos, sus proyectos, y las flores de abajo son las que ya están materializadas. Sus proyectos ya están materializados. ¿De acuerdo? Entonces las flores nos hablan de todo esto. En fin, hay infinidad de simbología dentro de las cartas. Yo os he hecho una pincelada ahora en este primer módulo, pero quiero que cogéis las cartas y que vosotros mismas o mismos veáis más cosas y que seáis curiosos, que os dé intriga, que os lleguen sensaciones al ver las cartas. Y vamos a acabar con una práctica que vamos a hacer, que claro, es una práctica muy sencilla porque lógicamente no hemos estudiado todavía ninguna carta, pero aquí en esta práctica vamos a integrar todo esto lo que os he dicho de las posiciones, la situación, las miradas, y se va a tratar de lo siguiente. Nos vamos a imaginar que viene una consultante mujer de 50 años a la consulta. Por lo tanto, ya sabemos que por la edad y por el sexo la vamos a codificar como la emperatriz. Entonces, nos dice que le miremos cómo está ella respecto a su familia, o sea, cómo vemos a su familia. Por lo que sea, quiere saber esto. Y nosotros ahora vamos a hacer una tirada. Voy apartando cosas de aquí porque si no... Vamos a hacer una tirada que tiene que ver con su pregunta. Y la vamos a interpretar, ¿eh? No hace falta saber de las cartas, ya veréis. Bueno, nosotros vamos a barajar las cartas y como vamos a tener que hacerlo muy fácil porque no sabemos casi nada, bueno, algunas cosas sí, pero poquitas,
nosotros cuando barajamos las cartas ya tenemos que codificar a los personajes que salen. Entonces, como de momento solo sabemos que hay 6 personajes básicos, mientras vayamos barajando, esta señora ha venido y nos ha dicho, mírame cómo estoy con mi familia. Y sabemos que tiene un marido, que tiene un hijo, una hija, y que los padres de esta señora viven con ellos. Por lo tanto, tenemos que su marido es el emperador, sus hijos serán el carro y la estrella. Y los padres que viven con ella, con ellos, pues serán el sumo y la suma, ¿verdad? Porque de momento no sabemos nada más. Muy bien. Pues cuando vayamos barajando, hemos de concentrarnos. Le decimos a la consultante que también se concentre. Hay personas que dicen que no se crucen las piernas, vosotros lo que sintáis, y vais barajando y le vais a ir diciendo al tarot, mi consultante es la emperatriz. La pregunta es que quiere que miremos cómo está ella respecto a su familia. Y entonces vamos a codificar las cartas, los personajes de su familia. Entonces diremos, esta emperatriz, su marido es el emperador, su hijo es el carro, su hija es la estrella, su madre, que vive con ellos, es la suma y su padre es el sumo. Y además vamos a hacer la tirada 7, 14, 21, que es la que vamos a hacer de verdad, que es una tirada que se pone en 3 hileras, más una carta que nos sobra, digamos. Se ponen todas las cartas, todos los arcanos mayores se ponen en esta tirada. Por lo tanto, para resumir, al tarot, cuando nosotros barajemos, siempre le diremos la tirada que vamos a hacer, o sea, el nombre de la tirada. Y vamos a codificar las cosas que nos interesen. En esta tirada nos interesan los personajes para la pregunta que nos está haciendo esta consultante. Entonces yo les voy a poner lo mismo que os he puesto en los apuntes a vosotros, porque así vamos a hablar de lo mismo. Entonces lo voy a copiar de lo que os he puesto, porque si no, no me voy a aclarar. Voy a parar un momento el vídeo, que lo voy a poner después, con ya las cartas puestas, y así no estamos así todo el rato que yo estoy buscando las cartas, ¿vale? Venga, hasta ahora y lo pongo. Bueno, ya he puesto las cartas, las he puesto igual que vosotros tenéis en el PDF. Entonces, cuando hemos puesto la tirada, esta tirada se llama 7, 14, 21 porque hemos puesto todas las cartas, y la que sobra, en realidad, la que sobra se pone aquí. Pero para que vosotros lo veáis bien todo, pues la voy a poner aquí al ladito, ¿vale? Además, para lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer, no importa, porque no vamos a interpretar toda la tirada. Esta carta del 7, 14, 21, para que lo sepáis, las cartas, cuando se ponen así en hileras, siempre se interpretan de izquierda a derecha, igual que escribimos los idiomas o que leemos, ¿vale? De izquierda a derecha. Entonces, en este tipo de tirada, 7, 14, 21, leeríamos de izquierda a derecha, pero lo que quería deciros es que las cartas de las esquinas, las 4 cartas de las esquinas, más la que está en medio, más la que estaría aquí, estas cartas son muy importantes para la tirada. Cualquier pregunta que hagamos, no este caso, que es un ejercicio para solo ver los personajes, si por ejemplo preguntáramos por el dinero, por decirlo de alguna manera, aparte de interpretar las hileras de izquierda a derecha, las cartas de conclusión siempre son las de las esquinas, la de en medio y la que digamos que sobra, por decirlo de alguna manera. Esas cartas tienen mucha relevancia en este tipo de tiradas. Esto ya es una tirada que se llama 7, 14, 21, la tirada esta, ¿vale? Más que nada para que lo sepáis. Bueno, volviendo a nuestro ejercicio. Nuestra consultante nos ha preguntado que cómo vemos a su familia respecto a ella, porque no sé, por lo que sea, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Ya hemos mezclado, hemos codificado, nos hemos concentrado, hemos dicho la pregunta, el tarot, y hemos dicho qué tirada le íbamos a hacer. El tarot entonces, el tarot ya lo sabe, mientras tú vamos mezclando, él ya lo sabe, y entonces él pues nos expone estos símbolos de estas cartas para que nosotros lo interpretemos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En cualquier tirada, mirar dónde está nuestra consultante. En este caso que hemos puesto todas las cartas, está claro que nuestro consultante tiene que salir. Habrá tiradas que no pondremos todas las cartas y ni sale la consultante ni sale la carta que codificamos con el tema que nos está preguntando. Por ejemplo, el dinero, que sería la rueda de la fortuna,
hacemos una tirada que no es esta, que será otra, que no ponemos todas las cartas y resulta que no aparece esa carta. Esto ya es un indicativo de algo, ¿verdad? Bueno, en el caso que a nosotros nos comporta, vamos a ver la familia de esta señora. Vemos que nuestra consultante está aquí en medio, está justo en medio. Entonces, ¿qué sabemos si está en medio? Bueno, pues que no está ni muy activa ni muy pasiva, ¿verdad? Está en la línea del equilibrio, está equilibrada. Pero esta señora que está aquí en medio, ¿ve toda la tirada? No, porque ya está aquí en medio, pero hay una parte de la tirada que no ve nada. El que lo ve todo, por ejemplo, es este, el sumo lo ve todo, porque está aquí arriba, y no sé si lo dije, pero ahora lo voy a decir porque me viene bien. Porque bueno, una vez que hemos identificado a nuestra consultante, podemos mirar dónde está toda su familia. Entonces veremos que aquí está su madre, aquí está su padre, aquí está su hijo, aquí está su marido y aquí está su hija, ¿verdad? Tiene suerte porque ella mira para allá y ve a todos menos a su padre. O sea que aunque solo vea el 50% de la tirada, nos estamos dando cuenta de que ve a todos los miembros de su familia menos a su padre. Pero bueno, aquí los que ven todos son el sumo sacerdote, la estrella y el chico. Ella solo ve la mitad de la tirada. ¿De acuerdo? Esto nos tenemos que fijar. Entonces, ¿qué más podemos ver? De las miradas os quería decir, que creo que no lo dije antes, que se mira o al frente, a la derecha o a la izquierda, es decir, al futuro o al pasado. Pero dentro de una misma columna, no me refiero a filas, en una misma columna, por ejemplo, la suma y la emperatriz, teóricamente miran a lados diferentes, ¿verdad? Bueno, pues si están en la misma columna, se interpreta que sí que se miran. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir nosotros de esta tirada? Pues que esta emperatriz, nuestra consultante, con su madre, se lleva muy bien. ¿Por qué? Primero, porque está muy cerca. Y además se miran, porque aunque miran a diferentes lados, acabo de decir que están en la misma fila. Por lo tanto, se comunican, se entienden, se comprenden, se sienten próximas porque están cercanas. En cuanto a la posición, ¿qué podríamos decir? Que de las dos, la que más domina el cotarro, ¿quién es? La madre. Porque está más arriba, está en una posición más arriba que la hija. Entonces, la madre, ¿con quién se lleva bien, digamos? O con quién no se lleva bien. Con el que peor se lleva, ¿con quién es? Con su padre. Porque el padre la mira desde aquí, la tiene mirando todo el rato. Él mira todo, ve todo y además la está mirando. Pero ella ni lo mira, sino que le da la espalda y además están lejos. O sea que con el padre, con su padre es con el que tiene peor rollo, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y su padre no solo la ve y la domina, sino que encima está en una posición más activa que su hija, que está en una posición más abajo. Está equilibrada, sí, pero ¿quién domina? Si tuviéramos que decir quién domina, pues domina su padre, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos ver? Pues que la emperatriz y el emperador se miran. Entonces diríamos, en esta familia, esta pareja, realmente se escuchan, se comprenden. Si habláramos de amor, diríamos que se aman, ¿no? Porque están cerca y además se están mirando. Pero ¿quién de los dos domina más el cotarro? El marido, el emperador, ¿vale? Pero hay buena comunicación y buen rollo con ellos. Entonces así lo haríamos con todos los personajes. Con la estrella y con el carro. Es cuestión de fijarse en las posiciones y las miradas. Y luego la situación. Cuando una carta, por ejemplo, si esta en lugar de aquí estuviera aquí, respecto a la estrella, puede ser que se miran. Entonces puede ser que se miren, que se comuniquen, pero están cerca, ¿no? ¿Verdad? Esto significaría que ella con su hija no se sienten próximas. Que esto no quiere decir que no hablen y que no se comuniquen y que no se escuchen, pero no se sentirían próximas porque están muy lejos. Si hay entre 3 y 4 cartas de diferencia, 4 ya no están cerca, ¿vale? En 3 se puede discutir, pero con 4 no están cerca, por lo tanto no se sentirían próximos, ¿de acuerdo?
Aquí, para resumir, que ya creo que vosotros podéis ver si se miran o se miran, si están lejos o están cerca, pero que diríamos que esta mujer con quien mejor se entiende de toda la familia es con su madre. Y con quien peor, con su padre. Esto es lo que podríamos resumir. Y luego de cada uno de ellos, pues por ejemplo vemos que el emperador le está dando la espalda a su hijo, ¿no? Sí, sí, está muy cerca, se sienten próximos, todo lo que quieras, pero ellos se comunican, no. O puede ser que sí que se comunican, pero que tengan, que esto sí que lo he dicho antes, puntos de vista muy diferentes. Hablen, pero uno opina una cosa y el otro opina, lo ve todo totalmente diferente. Se sienten próximos, pero no, digamos que no tienen el mismo parecer, ¿vale? Y entonces lo podríamos hacer con todos los miembros de la familia, pues si se mira con la madre, si se mira con su hermana, con su hermano, con su padre, con los abuelos. Esto lo podéis hacer, que esto os lo dejo de deberes, con vuestras familias. Entonces ahora me diréis, claro, pero es que mi familia, pues somos 3 hermanos varones y 2 hermanas hembras, y están los suegros, bueno, que hay mucho jaleo de familia. Vale, esta pregunta ya me la esperaba porque es normal. No hay ninguna familia hoy en día, o poquísimas, que solo tengan 1 o 2 hijos, o que no estén separados y hayan novios, padrastros, bueno, de todo, ¿no? Vale, pues voy a coger a los personajes, que ya sabéis cuáles son: el emperador con la emperatriz, el sumo con la suma y el carro con la estrella. Y ahora os voy a dar como unos comodines de personajes que hay. Vale, los comodines son los siguientes. Tenemos que de masculinos tenemos el sumo, el emperador, lo pongo así por edades, y el carro. Luego tenemos la suma, la emperatriz y la estrella. Pues ahora vamos a coger esta y esta, que como lo veo al revés, yo de verdad que no veo nada, ¿eh? Y esta, ¿dónde está? Ahí está, vale. Aunque veáis que hay más personajes en el tarot, por ejemplo el diablo es un personaje, el colgado es un personaje, pero no vamos a utilizar estas cartas de personajes. No se puede, ¿eh? O sea, no hagáis inventos porque no se hace, ¿eh? Muy bien. Tenemos estos personajes masculinos y tenemos estos femeninos, que eran los 6 bases. Muy bien. Solo en el caso que necesitemos más personajes masculinos o femeninos podremos coger de masculinos el mago y el ermitaño, y de femeninos la templanza y la fuerza. Pero cuidado, porque antes de coger alguno de estos comodines tenemos que agotar estas cartas. Por ejemplo, si una persona tiene nuestra consultante tiene a su madre y tiene 2 hijas, por ejemplo, no podemos coger que hagan de hijas estas 2 cartas, porque primero hay que agotar el personaje base. Por lo tanto, cogeríamos la estrella y entonces cogeríamos o la templanza o la fuerza. No se puede hacer al revés. Y con los masculinos lo mismo. Entonces vemos que nos juntamos aquí, en lugar de con 6 personajes, nos juntamos con 10 personajes, que los podemos utilizar para nuestras familias. Entonces, ¿qué pasa si una familia tiene muchos hijos, y viven sus suegros y los abuelos de uno y del otro y no sé qué, y los tíos, y hay un montón de gente? O una persona que tenga un matrimonio que tenga, yo qué sé, pues 10 hijos, yo qué sé, ¿vale? Que esto se puede dar. O que quiere la consultante que mirar su exmarido, su marido actual, y a lo mejor tiene un amante y no sé cuántos hijos. Claro, nos siguen faltando personajes, ¿verdad? Bueno, pues de personajes no podemos coger más. Estos son los que hay y no va a haber más. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Que no son pocos. Pues hay que hacer más de una tirada. Miras a tu consultante, pues a lo mejor con sus hijos, luego la miras con su marido y los suegros, luego la miras con su marido y el amante y el exmarido. Os lo montáis como queráis, pero hay que hacer más de una tirada. No se puede hacer con una tirada de golpe, porque claro,
Primero que a ningún personaje le vamos a poner, por ejemplo, el diablo, ¿vale? Porque no sería ético. Pero es que además, que si cogiéramos, por ejemplo, el loco de personaje, el diablo, el colgado, empezáramos aquí a la justicia, que también es una mujer, empezáramos a coger personajes, es que no nos quedarían cartas para que nos hablaran de nada más. Es que nos faltarían cartas en el tarot. Entonces está estipulado de esta manera y esto es algo universal, o sea, hay 6 personajes básicos y luego hay 4 comodines que los podemos utilizar siempre que agotemos los básicos. Y si encima necesitamos muchos más, pues hemos de hacer más tiradas. Eso es todo. Entonces, bueno, yo os invito ahora a que hagáis este ejercicio que hemos hecho, que lo tenéis en el PDF, lo hagáis vosotros con vuestras familias respectivas. Y entonces, pues, bueno, empecéis a fijaros cómo está vuestra familia. A lo mejor os sorprendéis. Y nos vamos a ver en el módulo 2, que en el módulo 2, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la primera y la segunda carta del tarot, el mago y la suma. De ellos que vamos a ver la simbología, tanto en el de tarot de Marsella como en el Rider, los dos. Y después de la simbología, que no es poca, vamos a ver cómo vamos a interpretar la carta dependiendo de si la pregunta que nos hacen viene por el trabajo, el amor, la familia, el dinero, etc. Para que tengáis muchas argumentaciones, para poder encajar la pregunta con la carta que nos está saliendo. Así que nada, bueno, y luego otra cosa muy importante, que ya sabéis que el curso es un tarot predictivo, evolutivo y de numerología. Vamos a hablar de cada carta, del 1 al 9, qué significa ese número para ese arcano, y después hablaremos en el tarot evolutivo qué significado le da Jung a estos arquetipos, porque esto, pues no lo he dicho, son arquetipos. Sabéis que Freud y Carl Gustav Jung son los que estudiaban el inconsciente y el inconsciente colectivo, y a estos arcanos mayores se les denominó arquetipos. Entonces, bueno, se les da un significado, en algunas cartas es muy parecido, en otras no tanto y en otras nada, y os voy a dar también el significado, según Jung, de cada arquetipo. Entonces, esto es lo que vamos a ver módulo por módulo, más las prácticas que vamos a hacer en cada módulo, por supuesto. En fin, os espero en el segundo módulo.